upon which I stand, and I come here. Vamos a empezar explicando la primera magnitud eléctrica. Esa magnitud eléctrica es la carga eléctrica. Para tratar de comprender esta magnitud denominada carga eléctrica, nosotros tenemos que adentrarnos en la composición más minúscula, más microscópica con la cual está conformada la materia. Me refiero al átomo. ¿Pero qué es la materia? Nosotros somos materia. Todo lo palpable es materia. Todo lo percibible de alguna forma también es materia. La materia en estos instantes mismos se está propagando por el espacio y el tiempo en el universo. Entonces podríamos decir nosotros la siguiente afirmación, de que el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia. Por lo cual nosotros somos materia y también estamos conformados por estas partículas denominadas átomos. ¿Qué más podríamos nosotros aseverar sobre estas definiciones? También nosotros sabemos que los átomos están conformados por pequeñas partículas más pequeñas que ella misma, denominados o denominadas partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son el electrón, el protón y el neutrón. Los protones y neutrones conforman el núcleo del átomo. Aquí nosotros podemos ver la distribución de estas partículas subatómicas de forma gráfica, ¿no? Vemos nosotros que el núcleo está conformado por protones y neutrones, y los electrones están dispuestos alrededor del núcleo. Acá les presento otro ejemplo. Vemos nosotros a un átomo de cobre con su respectivo núcleo y con sus respectivos electrones que están dispuestos en orbitales correspondientes. Las trayectorias que recorren los electrones, si se fijan esas capas, se las conoce como orbitales. Nosotros podemos tratar de asemejar esta estructura a algo que conocemos. A eso se llama analogía, a eso se llama metáfora. Nosotros conocemos, en este caso, la estructura del sistema solar y podría ser muy comparable con lo que sucede en este caso. Por ejemplo, nosotros sabemos también de que el Sol actúa de tal forma de que los planetas siempre están girando en torno a él a través de una fuerza muy conocida, la fuerza gravitatoria o la fuerza gravitacional, cosa que también como dato general se los estoy diciendo. Entonces, haciendo esta comparación, esta metáfora, podríamos decir que el núcleo del electrón es como si fuese el Sol y los electrones que están alrededor de él en trayectorias llamadas orbitales son como los planetas. ¿Qué más deberíamos de saber? De igual forma, en este ejemplo vemos lo que les he dicho. Pero en este caso tenemos muchos orbitales, muchas trayectorias con un número determinado de electrones. Por ejemplo, el peso atómico es igual a 29 de un átomo de cobre. ¿Qué significa 29? Significa que posee 29 electrones dispuestos en diferentes orbitales. Como dato complementario. En electrónica lo único que nos importa a nosotros es el último orbital. ¿Cuántos electrones existen en el último orbital? Es lo único que nos importa en electrónica, porque eso va a definir las propiedades eléctricas de ciertos materiales. Y ahí entra la clasificación de los conductores y de los aislantes. Eso lo vamos a desglosar en la siguiente magnitud eléctrica. ¿Qué más nosotros deberíamos de saber para tratar de entender lo que es carga eléctrica? Nosotros sabemos desde siempre, desde la física, se sabe en este caso como una regla general universal, de que la partícula subatómica llamada electrón posee una carga eléctrica elemental negativa.
de que la partícula subatómica llamada protón posee siempre una carga eléctrica elemental positiva. Nosotros ya estamos colocando la magnitud carga eléctrica a algunas partículas subatómicas, como por ejemplo el electrón y el protón. Estamos colocando magnitudes negativas y positivas. Y es ahí donde está la definición de lo que es carga eléctrica. Entonces, vamos a decir la siguiente afirmación también, de que la carga eléctrica es la propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas y que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Vamos a tratar de entender ese concepto. Dice que la carga eléctrica es aquella propiedad física intrínseca. ¿Qué significa intrínseco? ¿Qué es propio de él? ¿Qué es natural de él? Dice que es intrínseca de algunas partículas subatómicas. O sea que no todas las partículas subatómicas poseen carga eléctrica. Me refiero al neutrón. El neutrón igual es una partícula subatómica, pero que tiene una carga neutra, por lo cual no posee magnitudes correspondientes. ¿Y cómo nosotros sabemos que una partícula subatómica está cargada eléctricamente? Se van a manifestar a través de fuerzas invisibles, fuerzas llamadas de repulsión, fuerzas de atracción. ¿Y cuándo pasan las fuerzas de repulsión? Cuando las partículas subatómicas estén cargadas positivamente o tengan la misma magnitud, signos iguales. Más, menos, menos, tenemos nosotros una fuerza de repulsión. Se repelen. ¿Y cuándo pasa la fuerza de atracción? Cuando las partículas subatómicas estén cargadas con magnitudes contrarias. Más, menos, menos, más. Vamos a ver o vamos a presenciar una fuerza de atracción. Entonces ustedes, si podrían ver en este caso esta estructura atómica dibujada, podrían decirme lo siguiente: pero profesor, ¿cómo es que este electrón que yo veo ahí no forma parte del núcleo? Ya que usted dice de que existen fuerzas de atracción entre magnitudes contrarias. Existe una fuerza llamada fuerza centrífuga, como dato complementario también. Yo les había dicho que los electrones están dispuestas en orbitales y también están, en este caso, recorriendo estos orbitales a una velocidad determinada. La fuerza centrífuga se crea por esa misma velocidad o por esa misma naturaleza. Esa fuerza centrífuga hace de que se compensen, en este caso, las fuerzas de atracción y la fuerza con la cual está recorriendo este orbital correspondiente. Esa misma fuerza hace de que este electrón no forme parte del núcleo y de que este electrón no se salga de este orbital. Otra cosa sería de que existan fuerzas externas que estimularían a este electrón y lo sacarían de este orbital correspondiente. Pero eso sale del estudio de la magnitud carga eléctrica. Esa fuerza centrífuga es la misma que vemos en aplicaciones de hoy en día. La misma fuerza centrífuga que ahora les estoy presentando es la fuerza que hace de que los satélites de comunicaciones permanezcan rodeando a la Tierra y no se salgan de esa órbita, como dato complementario. Y hemos visto nosotros qué es la carga eléctrica, hemos visto nosotros qué partículas subatómicas poseen carga eléctrica positiva y negativa, hemos visto también cómo podemos darnos cuenta o cómo se manifiestan partículas subatómicas que están cargadas, pues se manifiestan a través de fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Ya? Como toda magnitud eléctrica posee una unidad, la carga eléctrica no va a salir de esta aseveración. También posee una unidad según el Sistema Internacional de Unidades o de Medidas. La unidad con la cual nosotros caracterizamos a la carga eléctrica es el coulomb o coulombio y se define por la letra C mayúscula.
Como dato complementario, un culombio son igual a 6 trillones de electrones. Vamos a pasar a la segunda magnitud eléctrica denominada corriente eléctrica, en la cual les voy a explicar mucho más sobre la estructura atómica, cómo es que estos electrones van a formar lo que se conoce corriente eléctrica.